El ataque a las emociones. Este tema es muy importante porque lidiamos todos los días con esto. Con un animal, son espíritus, sabemos que todo entra por el espíritu, lo hemos enseñado, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Espíritu, alma y cuerpo es el orden. Entonces todo espíritu va a entrar por el espíritu. Luego se va a ir al alma, ahí donde están las emociones. Las áreas emocionales que hoy vamos a tocar va a ser en las áreas del alma. Recuerde que va a entrar en el espíritu primero, porque jamás entra un espíritu al alma directamente. Y jamás entra un espíritu al cuerpo directamente. No, entran en el orden, en un espíritu. El espíritu de amargura, la raíz de amargura, el enojo, el griterío, la ira, es un espíritu. Entonces todo entra primeramente por el primer ser, espíritu. Y luego se va a radicar en el alma. Y hoy vamos a tocar un poco el alma, sobre el cuidado de estas áreas emocionales. El ataque a las emociones. Todo el mundo, al mundo real, espiritual, se rige por derechos legales. Según lo que nosotros abramos una puerta, en eso nos vamos a convertir. Según lo que nosotros declaremos, en eso nos vamos a convertir. Según lo que nosotros comamos, en eso también nos vamos a convertir. Y no estoy hablando de comida física, estoy hablando de palabra, estoy hablando de presencias, estoy hablando de declaración, de alimentarnos. Por eso que a medida que más nos alimentemos, más efectivo vamos a ser al mundo espiritual. Y voy a decir un dato importante, porque quizá alguno dirá que me cuesta memorizar, no sé algunos textos. Eso es independiente. Por algo la Escritura dice que el mayor pecado, que es la falta de conocimiento, mi pueblo perece por eso, Oseas 4:6. Si alimentamos nosotros nuestro espíritu, se alimenta el espíritu. Como alimentamos nuestro espíritu, por eso que es bueno que usted participe en cada día, en cada enseñanza, cada palabra, en la escuela que estamos también dando, estamos hablando temas muy profundos. En la escuela de liberación que hacemos una vez a la semana, que es el día sábado, ahí podemos ver temas muy importantes. Estamos ya en la tercera jerarquía, que son las potestades. Ya analizamos a Asmodeo, ahora estamos analizando ¿cuál fue? Se me olvidó. No, Señor, reprenda. Pero ya estamos en la segunda jerarquía, que estamos a Azazel. Aleluya, gracias Espíritu Santo, me recordó. Estamos viendo a Azazel la primera parte y terminamos con la segunda parte, y luego vamos a ministrar todas estas potestades. Así una enorme bendición. Entonces el enemigo siempre va a tratar de entrar por esos asuntos y derechos legales. Y como decía, que a medida que nosotros tengamos mayor conocimiento, es como que nos cubrimos. El Señor nos cubre, nos cerca por el conocimiento y la revelación. Por eso es que mucha gente no le gusta estudiar, no le gusta emprender, por eso es que andan tan débiles espiritualmente, raquíticos espiritual, no alimentan su espíritu. Viene un problema emocional, viene un problema del enemigo, que hace el enemigo o algún espíritu, y los derriba por el suelo. Entonces el ataque a las emociones, gran parte entran porque no hemos alimentado el espíritu. Y no hablo de congregarse, es más que eso. Hablo de alimentar el espíritu en tu casa, en el culto racional, en la búsqueda, en la palabra, en escudriñar, en alimentarse bien también, porque nosotros somos según lo que comamos. Eso también es importante, es lo mismo que en lo físico. Si comemos puras comidas, como se dice, chatarra, que no alimentan, eso nuestro cerebro lo va a tomar así, nuestro cerebro no va a coordinar bien. Pero si alimentamos bien en cosas que nos alimentan, vitaminas, calcio, hierro, un montón de vitaminas que nosotros podemos tener, y comer sanamente, el cerebro también va a comportarse bien. Son datos importantes también que nos ayudan a entender. Por eso es que nosotros somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos como el arquitecto de la mente. El arquitecto es alguien que edifica, alguien que planifica, alguien que hace un mapa de un edificio y empieza a edificar primeramente abajo los cimientos, luego hacia arriba hasta determinar hasta el último piso. Eso es un arquitecto. En nuestra mente es lo mismo, porque nosotros podemos diseñar situaciones que están en la mente y quitar o borrar según lo que nosotros estemos declarando y estemos profetizando. Porque un pensamiento viene primero, pero ese pensamiento
luego se va a transformar en una imaginación. Y esa imaginación luego se va a transformar en una memoria. No solamente un pensamiento, una imaginación, sino que se transforman en una memoria. Ahí cuando ya está radicado, cuando está firme, y lo único que podemos hacer es quitar eso negativo. Recuerde que el cerebro es obstinado. El cerebro es muy obstinado. El cerebro rechaza algo porque eso es obstinado. Entonces, el cerebro cuesta quitar algo. ¿Cómo el cerebro reacciona a algo que ya quizá hubo algo negativo con otra cosa positiva? Si hubo un evento negativo, como el cerebro es obstinado, lo podemos revertir con algo positivo. Porque el cerebro guarda muchas cosas, y el cerebro, a través de lo que hemos aprendido también, el cerebro siempre mantiene algo y es difícil de quitar. El cerebro mantiene esta área, él no sabe olvidar. El cerebro no sabe olvidar, pero sí el cerebro sabe sustituir algo. Eso significa que el evento negativo que el cual se vivió va a estar siempre en la memoria, pero lo podemos quitar sustituyendo eso con algo positivo, con la sanidad, con una liberación y sanando nuestras áreas emocionales. Este es un mapa de un arquitecto. El arquitecto hace una cartografía. La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado de estudio de mapas geográficos. Eso es cartografía. Aunque jamás nadie ha hecho, ni algún neurólogo, nadie ha hecho una cartografía del cerebro porque es difícil de hacer. Nadie lo ha hecho. Ni la mejor ciencia ha podido hacer una cartografía de todo el cerebro, porque el cerebro son miles y miles de cosas que tienen, de las sinapsis, de las neuronas, de un mundo de 2 hemisferios, y es difícil, nadie lo ha podido hacer. Pero espiritualmente nosotros podemos hacer una cartografía del mundo espiritual, y lo que nosotros decidamos lo podemos cambiar. Los términos de cartografía es la palabra del griego karts, que significa mapa, y grapein es escribir. Lo que está diciendo entonces es que nosotros podemos escribir en nuestro pensamiento, en nuestro pensar. Ramón y Cajal, 1906, premio Nobel. A él le dieron este premio, a Ramón y Cajal, que él fue el padre de lo que es las neuronas, fue el que le colocó nombre neuronas. Y un nombre no cristiano, pero puso un fundamento muy espiritual en sus palabras, porque él dice: somos el arquitecto de nuestra mente. Y termina diciendo: siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Lo que está diciendo Ramón y Cajal, neurólogo, padre de la neurología, es que él dice: somos un arquitecto en la mente. O sea, podemos cambiar un diseño. Si es un diseño negativo, lo podemos cambiar, lo podemos revertir. Si es un evento de una emoción, un problema de una herida, de un trauma, lo podemos quitar, lo podemos cambiar. Siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Ahí está el punto importante de que hay que proponerse. Disponernos en cambiar. Y ya de decir: basta ya estos pensamientos. Ya, usted tiene que ordenarle a su alma. Es como David decía: alma mía, alaba a Jehová. Usted ordénele a su alma y dígale: ya, alma, basta ya de ser así, basta de esta amargura, basta de esta depresión, basta de este espíritu de economía, basta de esta salud, basta de este ataque. Se acaba en el nombre potente de Jesús. Basta. Usted tiene que ordenar a los espíritus. Usted tiene el poder y autoridad, pero tiene que hacerlo. Ordénele en el nombre potente de Jesús. Basta, que se acabe este problema económico, que se acabe este problema de salud, que se acabe este ataque, este problema de que a lo mejor el que son las personas les gusta a lo mejor caer en estas áreas emocionales de la herida, del trauma. A lo mejor tienen un problema emocional, un problema depresivo. Basta de la depresión. Basta de tomar pastillas, basta de la amargura, basta de la ira. Ordénele a su alma. Mire qué importante eso. Y potente también, porque nos ayuda mucho a entender en que en el Señor sí podemos. Si lo está hablando la ciencia,
Si lo habla la neurología, que podemos cambiar los designios de nuestra mente, ¿cuánto más podemos hacerlo sabiendo que tenemos al creador del cerebro? Al creador, que somos imagen y semejanza, al creador que hizo todas las neuronas, al creador que hizo 100.000 millones de neuronas, al creador que hizo el corazón y todos los órganos, tenemos al creador. Entonces, ¿cuánto más podemos hacerlo? Ahí aplica el texto. Llaman las cosas que no son como si fuesen. Mire qué interesante. Por eso es que creo que hoy Dios va a inundarnos de fe. Yo creo firmemente que el Señor hoy algo va a hacer. En lo que necesitamos, creamos convicción, convicción, convicción. Fe, fe, fe. Podemos hacerlo. Y dígalo, háblalo, escríbalo. Mira su diseño. Usted escriba, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Escríbalo, tome lápiz y papel. Yo no sé si eso le pasó a usted en el colegio, pero yo me recuerdo que en la escuela, cuando alguien cometía alguna cosa o estaba medio desordenado, o lo mandaban al pizarrón. Y en el pizarrón tenía que escribir un montón de veces la misma palabra. ¿Por qué le hacían? No es solamente un castigo, sino que el profesor lo que estaba haciendo es que lo recepcione en su mente. Contra más lo escribamos, más lo vamos a recepcionar en el cerebro. Es lo mismo. Entonces, si nosotros escribimos, soy libre, soy sano, soy poderoso, soy nueva criatura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diga al débil fuerte soy, somos más que vencedores. Si escribimos eso unas varias veces, el cerebro lo va a recepcionar y lo va a hacer como memoria. Y cuando venga el ataque, su cerebro inmediato va a decir, no, yo tengo grabado, soy más que vencedor. Va a venir el enemigo, va a querer atacarte, y el cerebro va a decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y va a venir un área de economía, un área de salud, y el cerebro va a decir, soy más que vencedor. Qué potente, qué poderoso todo esto. Así que hagámoslo, escribamos, démonos el tiempo, hágase el tiempo de declarar, de profetizar, y en una oración, y después de hacer una oración, tome el lápiz y papel y empiece a escribir ahí, varias veces. Escríbalo y háblelo también, decláralo. Soy esto, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús, soy sano en el nombre de Jesús, soy sana en el nombre de Jesús. Hágalo y va a ver usted, son diseños tan importantes si aprendemos a eso y llamar las cosas que no son como si fuese, es como la ley de la energía. Atraemos esas energías o espíritus según lo que nosotros podamos hacer. En Efesios 4, verso 23, nos dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Qué importante entender que nosotros podemos ser cambiados y podemos renovar el espíritu de vuestra mente. Mire qué interesante, porque en este pasaje, aquí nos está hablando el Señor de renovaos el espíritu de nuestra mente. Y cuando habla del espíritu de nuestra mente, no está hablando del cerebro, habla de un espíritu. Ahí aplica lo que hemos leído de 1 Tesalonicenses 5 verso 23. Espíritu, alma y cuerpo, renovados en el espíritu. Y creemos firmemente en que el Señor va a renovar vidas, va a renovar corazones. Vamos a ver cambios, porque somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos lo que declaramos. El génesis de la imaginación. Esto está en la palabra del Señor cuando nos dice que Yahweh vio que la gente era en la tierra demasiado perversa en todas las imaginaciones y en sus corazones eran siempre solamente en maldad. Es cuando la Valera dice y la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis nos relata esto. Y en esta versión K2 dice, Yahweh vio que era demasiado la perversidad en todas las imaginaciones. O sea, ellos imaginaban. Por eso después vi eso, lo que menciona el capítulo 6, de la maldad de los hombres. Después viene el capítulo 7, el diluvio. Se produjo el diluvio por la maldad de los hombres. Pecaban en sus mentes. Lucas también nos dice, pero no le recibieron porque ya sabían que le habían determinado ir a Jerusalén. 54. Al ver esto, los discípulos Jacobo, Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos de fuego del cielo y los consuma todo? Jesús le dice, pero él volviéndose lo reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. A veces no entendemos en las áreas al cual
el enemigo introduce en la mente, en el corazón, y nos hace pensar cosas sin sentido. A veces quizás maldecimos inconscientemente porque la persona nos habló de nosotros, porque la persona nos hirió, porque alguien dijo algo, y nosotros inconscientemente ojalá le vaya mal y empezamos a hacer cosas incorrectas. Ahí hay que cuidarse de eso también. Por eso que Jacob y Juan se le llamaban los Boanerges. Jacob y Juan los Boanerges, que eran los hijos del trueno. Querían tronarse a todos Samaria, los hijos del trueno. Muchas veces puede venir un área emocional. Si le pasó a los discípulos que se querían tronar a Samaria, querían enviar fuego, y eran los discípulos, Jesús le dice: ustedes no saben qué espíritu soy. Ahí le habló qué espíritu soy. ¿Se fija? ¿Qué espíritu entró? Y se fue al alma y luego el cuerpo lo habló. Es lo mismo que hemos enseñado constantemente de estos espíritus. Y tenemos en nuestra mente, que siempre hemos hablado de 3 tipos de mente: consciente, consciente, subconsciente, inconsciente. Pero hay alrededor de 17 tipos de mente. Ahí, según el gráfico que usted está viendo, hay bastantes. Y muchas veces estas áreas emocionales vienen y es importante entonces tener el cuidado de que alguna área que el enemigo quiera hacer de nuestra mente, poder llevarla sujeta a la obediencia de Cristo, para que así el enemigo no tome una mentalidad, no tome un pensamiento, una obra conforme a nuestra emoción, porque en nuestras áreas emocionales el enemigo va a actuar de esa manera. Siempre lo ha hecho. Lo hizo entrando en Edén. En Edén colocó una emoción, por una emoción entró a la mujer, y por el área emocional de ese diálogo se transformó en dialogismo y luego lo llevó al pecado, solo por un pensamiento. Se fija que es importante tener cuidado qué pensamiento recibimos, porque ese pensamiento luego se va a formar en imágenes y la final se va a formar en una memoria. Al entender todo esto nos ayuda mucho, como dice Proverbios 23:11, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Ahí donde nosotros tenemos que declarar a nuestra alma, y aquí habla del alma, según lo que sea el pensamiento en el alma. Recuerde que lo que decía anteriormente, dígale al alma, porque esa alma hay que llevarla sujeta a una obediencia, escribir lo que necesitamos, declarar, profetizar, y es la manera en que veremos su reino. La versión Jerusalén dice: porque eres según lo que calculas en tu interior. Lo que calculas en tu interior, en eso eres. Versión LPD: porque él es en realidad como piensa dentro de sí. ¿Se fija qué importante saber qué pensamos? Es importante saber qué decimos, qué calculamos, qué estamos diciendo. Versión BTX: según como piensa en su alma, así es él. Cada uno de nosotros tenemos emociones. Las emociones del hombre no son iguales a las emociones de la mujer. También lo hemos enseñado en varias clases, pero es bueno recordar esto por si alguien se lo olvida. Las mujeres son 2/3 de emociones, el hombre es 1/3 de emoción. Por eso que a la mujer se le dice en 1 de Pedro 3, verso 7, que la mujer es un vaso frágil. Aunque a algunas se le olvida, aleluya, pero ese es otro tema. Pero sí, la mujer es un vaso frágil, y por eso que el hombre tiene que tratarla también con la delicadeza. Ahora el hombre es diferente. Nosotros somos como 1/3. Nosotros somos más analíticos, nosotros accionamos, nosotros queremos hacer las cosas rápidas. Ustedes no. Ese 2/3 les sirve a favor y les sirve en contra. Vamos a analizar un poquitito eso porque es importante. El 2/3 es muy importante, es más que el hombre. Pero ese 2/3 les puede jugar en contra en el área emocional. Por eso es que si ahora usan ese 2/3 para la gloria y el Señor, van a ser excelentes. Pero si el enemigo usa ese 2/3 en el área emocional, vamos a tener problemas. Porque el 2/3 significa que ustedes son multiformes. Ustedes, las mujeres, son multifacéticas. Ustedes hacen de todo. Nosotros no. Es como nosotros no podemos hablar y comer chicle a la vez. No podemos hacer 2 cosas a la vez. Ustedes pueden hacer muchas cosas, porque nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo. Masticamos. En cambio, ustedes mastican y conversan. Pueden hacer muchas cosas.
Pueden hablar por teléfono, con la otra mano revolviendo la olla, con el pie moviendo el coche de la guagua, con el otro pie encerando, virutillando. Ustedes son así. Nosotros no podemos hacer eso porque somos un tercio más analíticos, somos más imagen, no lo podemos hacer. Ahora, ese 2/3 utilícenlo ustedes mujeres para gloria y honra del Señor. Utilícenlo para que Dios sea glorificado, porque ahí donde la mujer sabia edifica su casa. Pero si ese 2/3 en esa área emocional el enemigo entra, puede haber también un caos. Toda emoción manipulada, eso va a afectar el cuerpo y también en toda área emocional. Dice la Escritura en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto, y ellos se escondieron. Verso 9: y el Señor preguntó y dijo: Adán, ¿dónde estás tú? A lo que contestó Adán, verso 10: tuve miedo y me escondí. Qué importante esto, porque los miedos son los que atraen espíritu. Jamás tenemos que tener miedo a algo, inmediatamente anularlo. Si el enemigo coloca un miedo en la salud, anúlelo. Si coloca un miedo en la economía, anule. Si coloca un miedo de una enfermedad, de un problema, de un hijo, de un caos, anúlelo, porque no somos nosotros los que alimentamos los miedos. Cuando uno alimenta los miedos, va a venir. Van a ser la respuesta de eso. Entonces, cuando nosotros alimentamos estos miedos, estos temores, estos espantos, estos temibles temores que vienen, lo que estamos haciendo nosotros es una puerta abierta para que la entidad del miedo venga, y según el miedo que venga, en eso nos vamos nosotros a convertir. Por eso que las áreas emocionales son emociones mezcladas. La emoción dañada es una mezcla. En Edén, Dios estaba con Adán y la mujer. Edén era un lugar en que se podía contener su presencia, se podía manifestar su presencia, pero los espíritus, los demonios, pueden manipular esas áreas emocionales y también debilitar nuestro carácter. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con un área emocional: sabotear tu llamado, sabotear tu destino. Va a colocar alguna área para que tú dudes del Señor. Va a colocar una enfermedad, un problema económico, un accidente, una muerte. Va a colocar cualquier cosa para distraernos, para sabotear el plan y el propósito de Dios. Porque en el Señor sabemos que tenemos un potencial. En Cristo Dios nos puso no solamente aquí en la tierra desde la eternidad, nos puso llamado, nos puso visión, nos puso talento, nos puso don, nos puso ya de la eternidad el propósito, que estuvimos hablando hace poco de eso. Y ese propósito tenemos que cumplirlo. En Mateo 16:15 dice: y le dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Jesús estaba preguntándole a sus discípulos: ¿Quién dice? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y ahí se levanta el gran Pedro, en Mateo 16:16, y Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué poderoso la palabra de Pedro. Jesús preguntaba a sus discípulos: ¿quién creen que ustedes que yo soy? Y Pedro no dudó. Recuerde que Pedro era el efusivo, Pedro era el que inmediatamente saltaba para cortar la oreja, o para que era así, era como muy atrevido, muy impotente. Era un hombre que demostraba inmediatamente lo que decía. Y aquí dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le revela y le dice: eso, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Mire cómo Jesús alaba o elogia, honra a Pedro. Lo honra, le dice: Pedro, esto no es algo humano lo que tú estás diciendo, sino que mi Padre te lo reveló. Mire qué tremenda bendición tuvo Pedro, en que se le reveló el mismo Padre en una revelación. Y por eso Jesús dijo: esto no te lo reveló sangre ni carne, mi Padre te lo reveló, Pedro. Y ahí el Señor lo honró. Pero dice más adelante, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 versos más adelante, ¿qué ocurre? Pedro, tomando a Jesús aparte, le empieza a reconvenir, diciéndole: Jesús, que ninguna cosa te acontezca, no vayas a Jerusalén, porque ya Jesús había dicho que iba a Jerusalén y todo lo que iba a suceder. Y Pedro lo lleva aparte, le dice: Jesús, no te dejes matar, no vayas a Jerusalén.
Y ahí Jesús ya no lo honra, sino que le dice: apártate, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mire las palabras. Y eso sucede en la misma área, no pasó ni un capítulo, ni otro día, pasaron. Hay versos más abajo, en el mismo lugar, donde el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Antes puso la mira en las cosas de Dios, no te reveló sangre ni carne, y ahora puso la mirada en las cosas terrenales, en las cosas de hombre. Así es el área emocional. Así somos. En el momento podemos estar efusivos, dándole gloria al Señor, estamos como en el tercer cielo, pero que nos pase algo nos lleva al inframundo. Hay gente que son cambiantes. Hay gente que cualquier cosa ya la hacen perder la bendición. En la iglesia te alabo, te glorifico, y oran y ayunan y bendicen el nombre del Señor y levantan su voz para glorificar al Señor. Pero cuando llegan a la casa, empiezan a gritarle al esposo, los hijos, empiezan a tener un problema emocional. ¿Se fija cómo cambiamos? Pero en la iglesia todos nos vemos bonitos, con aureola, nos faltan alitas. Ese es el problema emocional que muchas veces nosotros tenemos que lidiar cada día. ¿Por qué? Porque todas estas áreas que nosotros tenemos de los miedos, los temores, se tienen que quitar. Ahí donde aplica claramente la Escritura, que el Señor no nos dio espíritu de temor o cobardía, porque los miedos producen temor, miedos, las fobias. ¿Cuántas personas tienen fobias? Araña, a un serpiente, a apagar la luz, timideces, terror, tormento y dolor. La Escritura claramente nos dice, 2 Timoteo 1:7, en la versión TPT, porque nunca os dará Dios un espíritu de temor, sino que el Espíritu Santo, que os dará gran fuerza, con amor, dominio propio. O sea, ahí está el espíritu de poder, amor y dominio propio. Al tener estas tres cosas, poder, amor y dominio propio, podemos tener un dominio sobre los espíritus. Y principalmente cuando hablamos del cuerpo, un dominio sobre áreas del cuerpo. Un dominio del alma, que es el cual nosotros exaltamos el nombre del Señor. El amor. En el alma está el amor. Y en el primero está en el espíritu. El poder. El poder radica en el espíritu. El amor radica en el alma. Y el dominio propio radica en el cuerpo. Son las tres cosas importantes en que tenemos que pedirle que el Señor tome el control y un dominio propio. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos haga robar nuestra bendición. Por eso que el Señor nos dice hoy: no temas. Si estamos viviendo un ataque en un área emocional, el Señor nos dice: no temas. Por eso escribió 365 veces, que está en la Escritura: no temas. Eso significa que hay un no temas cada día. Gracias al Señor, gracias a Él, porque todos los días el Señor nos recuerda: no temas, porque cada día tiene su propio afán. Cada día podemos vivir un día diferente, y a lo mejor va a llegar un día malo, porque todos vamos a pasar un día malo. Pero si pasamos ese día malo, hay que recordar que 365 veces en la palabra el Señor nos dice: hijito, hijita, no temas. Esto es importante, y hemos visto a través de la palabra del Señor que el Señor nos siga fortaleciendo a través de la palabra, y creemos que hemos entendido bastante este tema, y vamos a dejarlo hasta ahí. Hay mucho todavía que hablar, pero es importante ir entendiendo lo más importante, que es dejar guiarnos por el Señor, dejarnos que el Señor tome control sobre nuestro espíritu, sobre nuestro ser interior, y sujetar nuestras áreas emocionales, porque a veces nuestras áreas emocionales nos pueden jugar en contra. Nos pueden jugar en contra a veces por la rabia, por la amargura. Podemos decir palabras hirientes, podemos maldecir inconscientemente, pueden salir hasta garabatos. Hay personas que les salen hasta los garabatos porque no se controlaron y después se muerden la lengua. Porque pasa eso, que a veces viene en área emocional y no controlamos los espíritus. Entonces hoy, a través de esta clase,
el Señor nos está dando las armas para controlar las emociones, para controlarlos, para poder meditar en el Señor, respirar. Recuerdo que lo hemos enseñado eso, respirar, inhalar por la nariz, botar por la boca. Eso aquieta las emociones, eso aquieta que uno no se altere, eso aquieta a que no podamos alterarnos rápidamente. Muy importante, una buena respiración. Hoy hemos visto el ataque de las emociones. Cuando el enemigo trata de hacer un área de contaminación, creemos que a través de la palabra del Señor podemos nosotros saber que en Cristo tenemos la armadura. El Señor nos dio la fuerza, nos dio el poder, nos dio la autoridad en que podemos creer que todo lo que el Señor nos da es para que su nombre sea muy glorificado y en Él podemos recibir la bendición del Señor. Hoy en este tema, el ataque de las emociones.